con nosotros. Buenas noches, doctor, ¿nos escucha? Ahora ustedes me escuchan a mí. Lo escuchamos perfectamente. ¿Le gusta que le diga doctor o prefiere que lo llamemos por su nombre? No, yo me llamo Roberto, no me gustan los doctoreos. Ah, me parece perfecto, Roberto. Si en el Perú hubiera más señores y menos doctores, estaríamos mejor. Estaríamos mejor. O señora, sí. Está muy bien, está muy bien, Roberto. Gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en el programa Cero Estrés. Estamos transmitiendo a través de Radio 1, canal de televisión y también redes sociales. Bueno, hemos recibido diversos comentarios a través de nuestra página en torno a este tema del estrés en niños y adolescentes. ¿Qué información manejas tú, Roberto, de este tema en relación al estrés de nuestros niños y adolescentes en el Perú? Bueno, es difícil responder esa pregunta sin ponerle en el contexto de lo que estamos viviendo hace 8 meses. No tendría mucho sentido hablar del estrés en general, si no es dentro del contexto de la pandemia. De hecho, todo indica, y hay datos de muchos países, que los cuadros y los síntomas de ansiedad, de depresión, han aumentado de manera dramática. Han pasado probablemente hasta un 40% de la gente que fue encuestada. Por un lado, por el otro, más preocupante todavía, sobre todo entre los que tienen entre 18 y 25 años, las ideas relacionadas con la muerte han aumentado hasta un cuarto de las personas entrevistadas. No estoy hablando de intenciones suicidas, sino de ideación ligada con la muerte, de hartazgo. Y finalmente, y eso es una factura que va a ser muy pesada en términos de salud mental, las tendencias obsesivo-compulsivas probablemente van a permanecer en un porcentaje de personas cuando esto haya terminado. Entonces, el estrés se agudiza porque hay incertidumbre. El estrés es un sistema de señales que nos permite activar las alarmas cuando algo no está bien y poder enfrentar obstáculos, peligros, ya sea para huir o para pelear. Pero cuando pasa el peligro, las cosas se desactivan las alarmas y las cosas vuelven a su nivel. Sin embargo, cuando el enemigo es invisible, como ocurre con un virus, cuando no sabemos si el peligro ha pasado y las alarmas se mantienen sostenidamente a lo largo del tiempo a media caña, entonces la cosa se convierte en un problema serio. La falta de socialización, el hecho de que estamos en un lugar donde se combinan 3 funciones que antes tenían cada una su santuario, la escuela, la casa, la oficina, también añade estrés. Y luego hay un punto que es muy importante y es la ausencia de socialización. Los chicos, sobre todo los más pequeños, están dejando de aprender una serie de habilidades, entre las cuales está el manejo de las situaciones de conflicto, porque no hay educación presencial, y creo que eso también es un problema serio. Tal cual, Roberto, lo que estás mencionando es lo que vivimos todos los padres de familia que tenemos chicos en casa haciendo clases virtuales. Pero más que analizar la situación, que es tal cual tú las descrito, ¿cómo podemos aliviar este estado de todo que se ha venido incrementando en estos meses de pandemia? ¿Cómo le aliviamos a los chicos? Porque además, Roberto, los chicos, como los tenemos en casa, se ha incrementado también el uso de la computadora, la tablet, el celular. Y claro, muchos padres decimos, oye, que no esté tanto, pero ¿y qué hacemos para reemplazar eso? ¿No? Que es la gran pregunta. Eso ya era una tendencia antes de la pandemia, el uso de electrónicos y el estar frente a las pantallas estaba generando de alguna manera un grupo, una generación
con muchos síntomas de ansiedad, justamente, entre otras cosas, por un exceso de, pantalla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante establecer una normalidad, establecer una rutina, establecer una estructura. Yo creo que la estructura siempre baja los niveles de ansiedad y permite que las cosas sean predecibles dentro del hogar, tratando, por supuesto que depende del tipo de vivienda que tenemos. No todos tenemos, la posibilidad de repente de aislarnos para trabajar, pero en la medida de lo posible es establecer rutinas, establecer rituales, establecer estructura, y que no todo sea igual. Yo siempre planteo como metáfora que hizo Dios el séptimo día. La gente dice descansó, en realidad no descansó, paró. Y paró para que no todo sea igual. Creo que es muy importante establecer pausas para que las cosas se diferencien, para que los horarios se diferencien. Hay momentos en que se trabaja, hay momentos en que se estudia, pero después uno se desconecta. La gente está muy cansada justamente porque el tiempo se ha distorsionado. A veces, ¿cuál es la diferencia entre un lunes y un viernes, entre la mañana y la tarde? Entonces, establecer estructuras, rituales, pausas es muy importante, y luego, por cierto, ponerle nombre a las cosas. Cuando un chico o cuando una chica nos habla o se molesta, en lugar de, desmerecer el sentimiento, es importante acogerlo y ponerle un nombre. Veo que estás molesto, ok, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle un olor, un color a tu rabia o a tu miedo, y sí, tenemos miedo, no sabemos esto. El escuchar y el abrir un espacio para explorar, en lugar de dar un sermón o decirle, mira, no, porque esto va a ser así. La verdad es que hay muchas preguntas para las que no tenemos respuesta, eso no estamos acostumbrados, pero definitivamente el ponerle un nombre a los sentimientos, el acoger esos sentimientos, el poder respetar esos sentimientos y conversarlos y encontrar algunas alternativas son cosas también importantes. Por otro lado, no olvidemos que son momentos en los que debemos cuidarnos, es decir, los ritmos de vigilia, de sueño, la alimentación, la posibilidad de mantener el cuerpo, de una manera adecuada, a través del ejercicio y la alimentación. Y finalmente hay, y mucha gente lo está haciendo, ejercicios de respiración, de meditación, de mindfulness, en fin, hay tantísimas técnicas que permiten, bajar la ansiedad. Creo que eso también es importante. Roberto, muchas gracias. ¿Cómo hace una familia que tiene hijos en diversas edades, ¿no? Un adolescente, un niño en edad preescolar. ¿Qué es lo más aconsejable para que estas familias puedan organizarse? Bueno, yo creo que no está de más conversar todos acerca de qué esperamos de cada persona dentro de la familia, cómo van a ser los horarios, cuándo van a ser las pausas, y que los chicos de diferentes edades puedan aportar. Hay una cosa que es fundamental, el nivel de ansiedad, y eso se conoce por investigaciones y por experiencias. Yo trabajo en situaciones de crisis, y cuando se trata de prevención de desastres o cuando se trata de desastres o de accidentes, es muy importante que aún los más pequeños sean interlocutores y tengan una función y una tarea. Cuando tienen una función o una tarea, por más simple que parezca, tú te encargas de apagar la luz, tú te encargas de llevar esto aquí o de traer esto allá. Eso hace que al darles un sentimiento de que controlan algo, de que pueden, sus acciones tener resultados, y resultados que contribuyen al bienestar del conjunto, eso baja el nivel de ansiedad.
Entonces es poder hablar, poder negociar ciertas cosas. Tiene que haber también cosas que los chicos puedan decidir. Hay cosas que son, digamos, artículos constitucionales, por decirlo de alguna manera, no negociables. Eso no está en discusión, pero hay cosas en las que transferimos o trasladamos responsabilidad. Hay cosas que negociamos. Entonces, eso participando todos, y para ciertas cosas, por cierto, sí hablar por separado, de acuerdo al nivel de edad en determinados temas. O sea que es importante asignar siempre responsabilidades en casa para bajar niveles de ansiedad, ¿no? Sí, es cuando las personas tenemos un papel definido, entonces nos sentimos mejor porque sabemos que tenemos una contribución que hacer, hay un sentimiento, hay un empoderamiento, hay esta sensación de que podemos controlar. Otra cosa que creo que es muy importante cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de estrés es concentrarnos en el momento. Esta no es una época para pensar en el largo plazo. Esta no es una época, no es verdad, en la que vamos a escribir el libro que nunca escribimos o vamos a aprender el idioma que siempre quisimos aprender, porque nuestra energía está invertida en muchas cosas, en no contagiarnos, en decidir si salimos, cuándo salimos, dónde salimos, con quién nos vemos, etcétera. Entonces, creo que es muy importante concentrarnos en las circunstancias que además son cambiantes e ir resolviendo los problemas a medida que surgen. Ahora estoy bien, ahora tengo esto como objetivo inmediato. No tomar las cosas de una manera personal. O sea, obviamente todos nos preguntamos, pucha, ¿por qué justo me tocó vivir en esta época? Nadie escoge la época en la que vive. Y entonces, cuando uno lo toma de una manera personal, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, es, ok, piña, me tocó vivir esto, ¿cómo me acomodo de la mejor manera? ¿Cómo voy, digámoslo así, la gente que quiere tocar una sinfonía y seguir una partitura no la va a pasar bien. Yo prefiero el jazz. Hay una estructura y luego hay, digamos, variaciones alrededor de esa estructura. Es ir tocando de oído, saber que no hay recetas, que digamos, una talla única que le conviene a todo el mundo, pero nuevamente no es un momento para pensar en el largo plazo. Pongámonos objetivos más sencillos. Pasamos el día, pasamos la semana, logramos esto, resolvemos esto, sabemos un poco más, esto todavía no lo sabemos, van surgiendo dilemas, ¿me vacuno, no me vacuno, qué vacuna? En fin, es una época en ese sentido compleja, en donde a veces uno tiene la sensación de, en lugar de estar nadando en una piscina llena de agua, más bien de estar nadando en una piscina llena de gelatina, ¿no es cierto? Las decisiones son pesadas, cosas a las que antes no les dedicábamos mucho tiempo, pues ahora parecen tener consecuencias, no siempre realmente las tienen, pero parecen tener consecuencias muy trascendentes. Qué importante, ¿no? Vivir un día a la vez. En esta circunstancia y en las situaciones de crisis, creo que es la única solución, manteniendo ciertas cosas muy convicciones o cuestiones ligadas a la fe, dependiendo de las personas, pero básicamente ir resolviendo las cosas, tratando de acomodarse lo mejor posible a medida que van ocurriendo, porque si nos ponemos a pensar en estos últimos meses, son tantas las veces que creíamos que esto iba a durar tanto y terminó durando mucho más, en fin, hay muchas cosas inciertas y todavía van a haber cosas inciertas durante un tiempo no tan corto. ¿Y cómo podemos manejar, Roberto? Porque hay chicos en edad escolar que ya no quieren, o sea, ya quieren tirar la toalla, ¿no? Y la computadora. Una luz, sí, y no quieren saber nada de las clases virtuales, ni de los profesores, ni de las evidencias que hay que estar mandando. Entonces, ¿cómo ayudar a los
papás que todos los días tienen que lidiar, ¿no? A ver, y yo realmente creo que ahora todos sabemos que por qué los maestros deberían ganar más de lo que ganan. Exactamente. Y también sabemos cuán importante es la escuela. La escuela no solamente es un lugar donde los niños aprenden. Voy a decir algo un poco crudo. La escuela también es un depósito de niños, es decir, un lugar donde los niños hacen cosas que sí, aprenden de todo tipo de habilidades académicas y sociales, pero que también nos permiten a los adultos hacer nuestras. Y ahora sabemos que no es nada fácil hacerlas cuando los tenemos en casa, y nosotros no hemos aprendido pedagogía ni somos educadores y nos convertimos digamos, profesores o apoyo de profesores o auxiliares de profesores, que es algo que no hemos estudiado, y además enseñar a un hijo o a una persona cercana tampoco es una buena idea. Yo creo que uno tiene que reformular las expectativas. Probablemente los chicos no van a aprender mucho en esta época. Y yo que ya lo recuperarán. Solo los chicos muy automotivados van a sacar provecho. O sea, en realidad el trabajo remoto va a quedar, no como la gente lo imagina ahora, pero va a quedar y tiene ventajas, pero la educación remota es un problema muy serio. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy modestos y de repente no exigir dejar que los chicos resuelvan las cosas con los profesores y decirles a los profesores, bueno, hay un límite a lo que yo puedo hacer, pero definitivamente creo que el reformular las expectativas con respecto de lo que se va a aprender o de las notas, creo que tenemos que aceptar que este va a ser un periodo donde mucho conocimiento no va a quedar y el conocimiento no va a aterrizar ni se va a concretar porque está hecho de una manera, digamos, esencialmente virtual. Y yo acá quiero expresar sobre todo mi admiración a las mamás, porque creo que en este caso las mujeres que habitualmente en el trabajo no pagado, el trabajo del hogar, asumen el equivalente de los cursos obligatorios, los hombres a veces asumimos los cursos selectivos, sí ayudamos y probablemente se reparten un poco mejor las cosas, pero las mamás que trabajan además y que tienen encima las tareas de acompañar a sus hijos son verdaderas heroínas. Ay. Realmente, qué complicado es esto de las clases virtuales, como tú bien has dicho, no somos pues auxiliares, ni hemos estudiado para ser docentes. No, y además hay algo que se ha sumado a todo esto, que es el hecho de que el rumbo de vida de casi todas las familias, por lo menos en la zona donde estamos, cambió. Porque de un momento a otro se paró todo el tema comercial, fue todo un tema difícil para todos y muchos despidos también, y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces tenemos a un padre, una madre de familia pensando qué hacer para poder cubrir las cosas básicas, y tenemos también por otro lado este tema que se impuso, ¿no?, a través del gobierno, de que los chicos tenían que ir a hacer sus clases virtuales, cuando en otros países quizás esto se dejó a un costado, ¿no?, y prefirieron no tomarlo en cuenta porque era muy difícil, ¿no?, como bien dice Roberto. Es una cosa, las políticas han variado, hay países en efecto donde las escuelas no han cerrado, hay países donde se cierran y se abren y se vuelven a cerrar de acuerdo a lo que va ocurriendo. Hay muchas universidades en este momento que tenían una dosis de educación presencial que han cerrado porque ha habido una explosión de contagios, en fin, es complicado. Ahora, un dato que es importante y que añade al estrés es que finalmente los gobiernos, las autoridades,
nos permiten trabajar, nos permiten comprar, nos permiten vender, nos permiten estudiar, nos permiten enseñar, pero no nos permiten vacilarnos. Si ustedes se ponen a pensar, o vacilarnos o también sufrir. Los humanos nos juntamos, ya sea para celebrar o para sufrir, entierros, primeras comuniones, cumpleaños, matrimonios, acompañamiento a personas enfermas, todo aquello, los encuentros fortuitos, todo aquello que es celebratorio o que tiene que ver con lo que hace la sal y la pimienta de la vida, está prohibido en este momento. O sea, en Inglaterra se va a permitir que solamente personas de 3 hogares se puedan juntar para Navidad. Entonces, eso genera una dosis muy grande de ansiedad y, de hecho, en muchos sitios la gente se está simplemente rebelando. Exacto, ¿no? En muchos sitios la gente por ahí ya como que se cansó de esta tensión quizás y se está, como dices, Roberto, se está revelando. Bueno, creo que nos toma este tiempo para poder tomar las mejores decisiones que podemos en el momento, ¿no? Y poco a poco vamos superando este tema como familia, y qué bueno que podamos tener este consejo de parte tuyo, Roberto, de vivir un día a la vez, ¿no? De no estar pensando en el futuro inmediato, en el futuro... O en cuánto va a durar más tiempo esta pandemia, o si va a venir el rebrote. Claro, eso es lo peor que podríamos hacer en esta época, ¿no? Creo que tenemos que irnos adaptando. Los seres humanos somos resilientes, vamos a salir adelante de esta situación. Desgraciadamente la gente no sabe mucho historia, la civilización ha convivido con pandemias. En Atenas, en el siglo IV o V antes de nuestra era, y la famosa pandemia de Justiniano en el año 600, y por cierto la peste negra en el siglo XIV, la gripe española en 1918, y han habido muchísimas. Lo que pasa es que nosotros creo que nos la creímos, en el sentido de que en el mundo más moderno, más fluido, que es donde nos movíamos, nos tocábamos, nos olíamos, nos desplazábamos, y que parecía que la tecnología podía resolver cualquier problema, y de repente nos hemos confrontado con nuestra fragilidad y con nuestra mortalidad y con el hecho de que, aunque por supuesto hemos avanzado notablemente en muchas cosas, de hecho la rapidez con la que se determinó el genoma del COVID-19 y con que se han desarrollado las vacunas es algo extraordinario, pero igual nos enfrentamos a nuestra fragilidad, y creo que en los próximos años quizá vamos a vivir de una manera un poco más defensiva que ofensiva. Ofensiva en el sentido deportivo de la palabra, no siempre adelante queriendo meter gol. Ahora nos vamos a quizá preocupar más en que no nos metan gol. Yo he escuchado, por ejemplo, a chicos relativamente jóvenes, ¿no?, que me dicen: compadre, la próxima epidemia no me agarra en la casa con mis viejos. O sea, no sé qué voy a hacer, pero me voy a conseguir con otras personas, aunque no tenga plata, ya veré qué hago. Va a cambiar, aún cuando haya pasado. Vamos a salir de esto. Las personas somos resilientes. Seguramente un 10 o 15% de personas van a quedar con digamos, heridas y con secuelas desde el punto de vista psicológico, pero sí, es una época difícil. Eso que has dicho, que a la próxima pandemia ya no me agarra en la casa de mis papás, creo que en el momento que nos cogió la pandemia fue una radiografía de nuestra situación, como en todos los aspectos de nuestra vida. Donde te cogió, esa era tu situación real, ¿no? Absolutamente, y también ha descubierto, por cierto, una serie de carencias, ¿no? La importancia de la salud pública. La salud se había convertido básicamente en una cuestión de decisiones individuales, lo cual me parece muy bien. O sea, aparatos súper sofisticados, cuando en realidad
la salud pública, que es la que es responsable de que se haya alargado nuestro ciclo vital, va a ser muy importante, ¿no? En los próximos años. Así es, Roberto. En estos 5 minutos que nos queda de entrevista, de verdad, primero agradecerte por haber aceptado la invitación. Es bueno reflexionar sobre estos temas porque, claro, había muchos papás y mamás conectados esperando la información que tú tenías para compartir, porque, claro, se han venido desde marzo, desde que empezó todo esto, un tema bastante complicado de manejar, no solamente a nivel personal, como padres de familia, por el tema de los trabajadores independientes o por los despidos, sino por esta relación con los hijos, ¿no? Sí. Niños y adolescentes conviviendo todos en un mismo lugar, comiendo, durmiendo, haciendo clases y trabajando. Y también todo un tema. No estábamos preparados para eso, ¿no? Eso era propio de economías y sociedades más bien rurales, donde el lugar de trabajo coincide con el lugar de vivienda, donde la gente está mezclada, aprendiendo en el sentido de ser aprendices desde muy corta edad. No estábamos preparados para que en el mismo escenario se jugaran 3 obras distintas, ¿no es cierto? La intimidad, la crianza propia del hogar, el aprendizaje, la escuela y finalmente el espacio laboral, profesional. Y todo se ha juntado. Eso es algo complicado. Y hay una cosa, digamos, para terminar. Primero, está bien estar mal, ¿no? O sea, tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos el no saber, el ensayo y el error. No es que alguien va a venir y nos va a dar 3 o 4 tips y aplicándolos vamos a resolver la cosa. Vamos a tener que manejar esta ansiedad. Nuevamente, estructura, una cosa a la vez, sentido del humor también, el generar rituales, el hacer pausas, el hablar y ponerle nombre a las cosas, el dar tareas que todos sepan que pueden hacer algo, el aceptar los sentimientos negativos, sino negarlos o rechazarlos. Creo que eso puede ayudar en algo a adaptarnos a esta situación. Buenísimo, Roberto. Tener en cuenta esto me llamó mucho la atención y me gusta mucho esto de ponerle nombre, color, ¿no? Sabor, hasta todo. Sabor y olor a las emociones para que los... Absolutamente. Yo lo hago personalmente y con mis pacientes. Ok, a ver, vamos a dibujar lo que estamos sintiendo. Eso ayuda. Por ejemplo, ayuda también llevar un diario, no en el sentido de querido diario, ¿no? Ni como una obra literaria, pero sí resumir cosas que uno va pasando y luego mirarlas cuando ya son independientes de nosotros, porque ya están fuera de nosotros, como un texto. Agradecer, creo que agradecer lo que tenemos en este momento también es una cosa importante. Buenísimo resumen, Roberto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, nos sirve mucho estos últimos consejos que los has resumido además muy bien para todos los padres de familia que están conectados y que están con este tema de la relación con sus hijos en edad escolar. Gracias, Roberto. Hemos tenido a Roberto Lerner esta noche con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Nuevamente, muchas gracias. Un placer, cuídense mucho. Muchas gracias. Cero Estrés nació con la idea de lograr que nuestros oyentes y espectadores se desconecten de su rutina diaria. Compartimos información de valor para la familia, pareja, consejos de crecimiento personal y salud, tips para emprendedores. Cero Estrés también es diversión, música, risa, entretenimiento. Nos sigue motivando llevar hasta sus hogares información desde otra óptica. Chicas, 1 minuto. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cero Estrés. Los vamos a acompañar y todos los martes Desde las 8 de la noche. Así es, tenemos un súper programa hoy. Mira.